Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Las últimas dos reuniones hablamos acerca de Él como el Hijo de Dios y vamos a hablar algo acerca de lo otro que decía Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo primero que estudiamos fue que Él es el Hijo del Dios viviente y lo que significa según las Escrituras. Ahora vamos a ver lo del Cristo. Entonces, eso que vamos a hacer hoy generalmente era lo que hacían los apóstoles. Tú, si lees Hechos, cuando Pablo llegaba a la sinagoga, él dice a veces que duraba 3 meses discutiendo con los judíos, mostrándole a los judíos por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Se dice eso de Pablo, también se dice eso de Pedro, y vamos a leer un pasaje que se dice lo mismo de Apolos. O sea, la predicación de los apóstoles, era llevar a los judíos a ver que Jesús era el Cristo. Y vamos a ver la importancia de esto. Nosotros no tenemos el tiempo que tuvo Pablo. Pablo tuvo 3 meses en la sinagoga para estudiar el asunto. Nosotros apenas hoy lo vamos a mencionar en una reunión. Pero es importante que por lo menos nosotros seamos conscientes por qué era tan importante para los judíos, para los apóstoles enseñar estas cosas. Dice, Hechos 18, verso 28. Porque, hablando de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, mira esa frase de Apolos. Él era poderoso, dice en la palabra, y su ministerio era demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué era el asunto tan importante? Cualquier judío de la época, aún de nuestra época, que mantenga la tradición religiosa, sabe que el personaje más importante de la historia bíblica era un personaje que Dios había anunciado que habría de ser el Mesías de Israel, el Salvador de Israel. La palabra Cristo o Mesías significa ungido. Entonces ellos antiguamente ungían a los sacerdotes, ungían a los reyes, a veces hasta los mismos profetas. Entonces Dios habla de un hombre especial que habría de ser ungido, que iba a ser el gran rey de Israel, que su reino sería eterno y para siempre, que sería el Salvador glorioso de Israel, que su reino llegaría a todas las costas y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la mayor expectativa judía era que se manifestara aquel hombre que Dios le había prometido a Abraham como su hijo, que Dios le había prometido a David como su hijo, y ese era el ambiente de la época del Señor Jesús. Y cuando viene Cristo y los judíos se dan cuenta que Él es el Mesías prometido, ahora su misión era llevar a los otros judíos a entender que el Mesías que ellos esperaban ya había venido, el cual era nuestro Señor Jesús. Entonces Apolos, Pablo y Pedro usaban todo el mensaje del Antiguo Testamento para ver cómo Cristo había cumplido esto. Nosotros no tenemos el tiempo para hacer eso, pero sí por lo menos queremos dar un chispazo de entendimiento para que cuando vayamos a las Escrituras entendamos que eso es lo principal del Nuevo Testamento. Las muchas páginas del Nuevo Testamento tienen como intención hacerle creer al pueblo de Dios que realmente en Cristo se cumplieron todas las profecías y el mensaje mesiánico. Vamos a leer algunos pasajes de los evangelios y vamos a ver cómo realmente esta era la intención de ellos. Por lo menos Lucas habla así. Vamos a ir a Lucas 1, verso 1, y tú te vas a dar cuenta que no solo Lucas, Juan también habla así, Pedro también habla así, y ese era el mensaje central de los cristianos en el primer siglo. Lucas 1, verso 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas va a escribir, y antes de comenzar a escribir el Evangelio, él explica por qué escribió el Evangelio. Posiblemente cuando Lucas está escribiendo, ya circulaba en la iglesia el Evangelio de Marcos, que parece ser que es el más antiguo. Posiblemente, no se sabe, si el de Mateo también. Entonces Lucas dice que él se propuso escribir, pero ya otros lo habían hecho, ¿no? Pero él se propuso, mira cómo él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, el Espíritu dirigió a Marcos, el Espíritu dirigió a Mateo, a Lucas ahora, más adelante a Juan, a escribir los sucesos que acontecieron y de los cuales ellos fueron testigos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si la historia o el testimonio de Jesucristo solo hubiera quedado en la tradición oral, con el tiempo se hubiera podido corromper. ¿Por qué? Eso es como un teléfono roto. Si yo le digo algo a alguien, esa persona, por más fiel que sea, cuando se lo diga a otra persona, de pronto va a distorsionar un poco el mensaje. Y esa otra persona, si se lo dice a otra persona, el mensaje con el tiempo va a perder su calidad, se puede distorsionar. Entonces Dios guió a estos hombres a escribir el mensaje. ¿Para qué? Para que se conservara con fidelidad. Y Lucas se propuso, como lo va a decir, hacerlo en orden, hacerlo claramente. Y se dice que los escritos de Lucas, de los libros antiguos, son de los mejores en cuanto a historia. Aún se dice eso de Hechos. Y mira lo que sigue diciendo: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y esto es bien interesante, cada palabra de estas es bien importante, porque muchos de nosotros pudiéramos llegar a creer una historia sin saber si esa historia es verdadera o no es verdadera. Por ejemplo, si usted venía de una tradición católica, muchos católicos acreditan que María ascendió al cielo. Pero cuando tú miras esa historia, es una historia que no tiene base histórica. Es una historia inventada casi en 1800, y María vivió en el año 30, del 1 al 30 de Cristo, y pasaron 1800 años y se inventaron una fábula en base a unas visiones que tuvieron unas personas en un lugar. En cambio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no son fábulas, fueron historia ciertísima, comprobable, con documentos históricos, que cuando estos documentos se escribieron, habían testigos que habían vivido y podían decir si lo que se escribía era verdadero o era falso. Es más, hasta se puede comprobar que estos documentos eran tan reales porque muchos historiadores de la época que no eran cristianos hablaban y correspondían al mensaje que estos hombres dijeron. Aún sus enemigos escribieron cosas que, aún queriendo atacar el Evangelio y atacar las Escrituras, el mismo hecho de que hayan escrito en contra le da veracidad histórica. Entonces, esta no es una fábula, no son historias. Dios inspiró a estos hombres para que escribieran y nosotros tuviéramos un documento escrito sobre el cual nosotros podemos tener una base segura. Y mire lo que dice Lucas. Lucas dice que él, dice, investigó con diligencia. Si usted mira, Marcos es un evangelio que no tiene tanta diligencia, es palabra del Señor. Pero Lucas seguramente fue ante María a preguntarle cómo había nacido Jesús. Lucas seguramente fue a hablar con la mamá de Juan el Bautista, seguramente fue a hablar con la familia del Señor, seguramente consultó con los apóstoles cómo había sido el ministerio, y él se propuso dejarnos
dejárnoslo lo más claro y lo más entendible. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos y creyéramos de una manera fiel que Jesús era el Cristo. ¿Ah? Hay todo un trabajo detrás de esta obra. El mismo Lucas nos lo está diciendo. Dice, ¿para qué? En el 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas sabía que muy probablemente con el tiempo el mensaje iba a ser minado. Lucas sabía muy probablemente que, como hemos dicho estos días, Satanás iba a corrompernos el mensaje. Entonces Dios lo inspiró y lo guió para que hiciera un trabajo dedicado, un trabajo exhaustivo, un trabajo ordenado para dejarnos el Evangelio de Lucas como un testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. ¿A usted no le parece eso precioso? Aquí hay toda una inversión, hermanos. Pedro habla de la misma manera. Segunda de Pedro 1, verso 16. Mira lo que dice Pedro. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso es bien importante. Cuando Pedro dice, hermanos, cuando les vinimos a hablar del poder y de la venida del Señor, no estábamos inventándonos fábulas. Porque aún hay fábulas en torno al Señor Jesús. Yo no sé si usted ha visto esas películas, en general son católicas, que se basan en algunos evangelios apócrifos, o sea, evangelios que no están en las escrituras, que escribieron con el tiempo por ciertas personas, donde aparece el Señor Jesús, niño, y que Él ve una piedra y coge la piedra y la piedra se convierte en paloma. Y Él comienza a hacer volar las palomas y comienza a sanar animales. ¿Usted no ha visto esas películas? Muchas de esas películas están basadas en fábulas artificiosas, porque las escrituras no nos hablan de eso. Es más, las escrituras dicen que la primer señal o el primer milagro que Cristo hizo fue cuando convirtió el agua en sangre. Entonces, de ahí hacia atrás no hay ninguna evidencia bíblica histórica de Jesús haciendo milagros. Pero entonces la gente, para poetizar o para no sé, escribieron ciertos evangelios apócrifos queriendo poner al personaje de Jesús más místico, ¿no? Pero el evangelio y las escrituras no tienen ese carácter. No es una fábula artificiosa, es una historia acreditable. Mira lo que dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso es lo mismo que leíamos en estos días en Juan. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ellos tenían un temor a no decir más de lo que había sucedido, pero también a no decir menos. Y Lucas nos muestra eso. Y dice Juan que el Señor hizo muchas otras cosas más, pero las que se escribieron, ¿con qué intención se escribieron? Para que nosotros creamos y conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es que hoy solo vamos a ver algunos pasajes donde nos muestran por lo menos algunas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías y ver el cumplimiento del Señor. Pero usted puede leer todos los evangelios de esta manera. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron para darnos a nosotros como cristianos, y no solo a nosotros, aún a los que no creen, suficiente evidencia para decirnos: el Mesías que espera Israel, ya no lo busquen más porque es Jesús. Esa es la intención de los evangelios, darnos suficiente argumento para creer que el Mesías que Israel esperaba ya vino, y es Jesucristo. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer un pequeño vistazo a algunas de esas profecías y a otro asunto que nos habla la palabra. Vamos a leer, estamos ahí en Primera de Pedro, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 1, verso 10
que leímos ayer. Primera de Pedro 1, verso 10. Unas palabras que dice Pedro acerca de los profetas, acerca del Antiguo Testamento, que es algo de lo que hoy vamos a considerar. Primera de Pedro 1, 10. ¿Lo tienen? Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. Si usted nota, eso es lo mismo que pasa en Lucas. Lucas no se conformó, porque Lucas hubiera podido decir, bueno, pero es que Marcos ya escribió, ¿para qué otro evangelio? Porque a veces nosotros somos así, ¿no? Yo ya me leí el evangelio de Mateo, ¿para qué leo el evangelio de Marcos? Yo ya sé eso, a veces a nosotros no nos interesan las cosas. Pero a los profetas sí les interesaban los asuntos. Ellos indagaron. O sea, no solo, si tú lees Daniel no solo recibía profecía, sino preguntaba por la profecía. Señor, ¿y esto qué significa? Y había un punto donde el Señor le decía a Daniel, no, eso no es para tu época. Sella la profecía, o sea, no se va a entender ahora, porque es para los últimos tiempos. Pero aún así ellos preguntaban, ellos tenían la expectativa mesiánica, o sea, del Mesías. ¿Quién va a ser? ¿Cuándo va a venir? Y había un deseo de ellos de saberlo. Y dice que, mire lo que dice: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Mirad, lo mismo que el Señor le decía a los judíos, escudriñar las Escrituras. Ellos también lo hacían, los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Hay dos cosas, la persona y el tiempo. ¿Qué es la persona? ¿Quién iba a ser el Mesías? Y la otra parte, ¿cuándo se iba a manifestar el Mesías? O sea, ¿en qué tiempo? Esos son los dos asuntos que hoy vamos a mirar así rápido. Entonces vamos a usar algunas profecías para ver quién era la persona que habría de surgir, el Mesías prometido. ¿A quién se le habló de este hombre? No todos, pero sí por lo menos. Vamos a hacer una lectura rápida de algunas profecías. Génesis 22, verso 16. Hay libros muy buenos. En relación a esto hay libros muy buenos. Hay el libro de Josh McDowell, yo pienso que esa es la discusión de Pablo con los judíos durante 3 meses, él mostrando que Jesús es el Mesías. En el libro de Evidencia que exige un veredicto, el capítulo 9, él dedica a estudiar gran parte de las profecías del Antiguo Testamento que Cristo cumplió. Hay otro hermano, el hermano Floyd Hamilton, que dice que por lo menos hay 332 profecías en el Antiguo Testamento que Cristo cumplió literalmente. Hay otro hermano que dice que nomás en el último día de Cristo, de su vida, cumplió 29 profecías del Antiguo Testamento literalmente en menos de 24 horas. O sea, hay una gran cantidad de profecías que nos hablan que Jesús era el Mesías y que se cumplieron de una manera que era imposible que Él lo hiciera. Por lo menos cuando Él estaba en la cruz era imposible que Él pidiera que le trajeran algo a beber, y precisamente le traen lo que la profecía había dicho que le iban a traer: vinagre. ¿Qué hicieron con sus vestiduras? ¿Por cuánto dinero lo vendieron? ¿Quién lo vendió? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a ser herido en el costado? Hay una gran variedad de profecías que se cumplieron ese día. Por eso le digo que no tenemos el tiempo para estudiarlo. Pero por lo menos vamos a ver como para entender un poco los evangelios. Porque es que a veces, como les decía estos días, vamos a los evangelios y no sabemos por qué fueron escritos de esa manera. Por lo menos Mateo comienza: estas son las genealogías de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué comienza Mateo así? Pues porque las profecías del Mesías estaban relacionadas directamente con Abraham y con David. Y la intención de Mateo es mostrarle al pueblo de Israel que el hijo de David y el hijo de Abraham ya nació. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces muchas veces yo llego a Mateo y digo,
qué lista de nombres tan cansonas. Entonces comienzo a leer Mateo 2. Entonces no leo los nombres porque para mí no es importante los nombres. Entonces llego a Crónicas, llego a aquellos libros de Génesis donde comienza a darme genealogías y genealogías y yo digo, pero ¿para qué tanta genealogía? ¿Saben por qué tanta genealogía? Porque la profecía era tan clara que ellos iban a poder comprobar por la palabra que realmente Jesús era hijo de Abraham y realmente era Jesús hijo de David. Eso era importantísimo, porque hoy cualquiera se para en Puerto Rico diciendo que yo soy el Cristo, un falso Cristo. En Puerto Rico, el Mesías era judío, era hijo de David, era hijo de Abraham, era de tribu de Judá, tenía que nacer en una ciudad, tenía que nacer en cierto tiempo. Pero a veces la gente, como no sabe esto, termina creyendo falsos cristos. Entonces esto, aunque a veces pues como no es ese tipo de predicación donde me siento confrontado o donde me siento exhortado, entonces no me parece tan importante. Pero es el testimonio de la Escritura acerca de Jesucristo. Así es. Vamos a ver Génesis 22, por lo menos leámoslo. Dice, está hablando Dios con Abraham y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí está la profecía. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí el Señor le dice a Abraham que iba a tener un hijo, una simiente suya, que en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros podríamos llegar a decir que de la descendencia de Abraham, de los judíos, no ha habido un hombre en la historia de la humanidad que tenga mayor influencia en todas las naciones que sea judío fuera de Jesús. Jesús es el judío más conocido, más recordado, más amado, más respetado de toda la historia. Eso ya eso es impresionante, hermano. Pero cuando tú miras la nación de Israel en proporciones a las otras naciones, en grandeza como reino y todo, es pequeñito. Pero el hombre más importante surgió de esta región y era un hijo de Abraham. Precioso. Entonces sigamos leyendo. Todos sabemos que el Evangelio comienza diciendo que él era hijo de Abraham. Ahora, Génesis 49 nos habla no solo de que era hijo de Abraham, porque Abraham tuvo también otro hijo, tuvo a Ismael, pero la profecía nos dice que es hijo de Isaac, que es hijo de Jacob, y entre los 12 hijos que tuvo Jacob, se nos dice que es hijo de Judá. Aquí en este pasaje, Génesis 49, verso 10, dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esa era una terminología para hablar del ungido. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces se nos dice que es de Judá donde viene el cetro, el legislador. Jeremías 23:5 también se nos decía que era hijo de David. En 2 Samuel también lo dice, pero vamos a leer el de Jeremías. Jeremías 23:5, cuando el Señor habla con David, le dice que él va a tener un hijo cuyo reino sería sempiterno y para siempre. Ahora Jeremías 23, verso 5 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. El Mesías, mire, ¿cómo le iban a llamar a este Mesías? Jehová. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Justicia nuestra. Entonces,
estos pasajes, como ayer decíamos, nos muestran que el Mesías era Dios mismo. Se nos dice que era de la casa de David, que era de la casa de Judá. Se nos dice que era hijo de Abraham. Miqueas, ayer lo leíamos también, si quiere puede leerlo, Miqueas 5, verso 2. Se nos dice dónde habría de nacer. Habría de nacer en Belén, una pequeña aldea de las familias de Judá. Miqueas 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y lo mismo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Curiosamente, el Señor permitió que en la época de Cristo hubiera un censo y José y María tuvieran que ir al lugar de donde eran, que curiosamente era Belén, porque allí habría de nacer el Mesías. Hay un orden de Dios, hay un trabajo de Dios preparando y haciendo todas las cosas para que Cristo nazca en el lugar donde debe nacer, para que Cristo nazca de la familia que debe nacer, de la manera, porque la profecía también decía en Isaías que era un hijo de una mujer, que no iba a ser por voluntad de hombre, sino que de la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Bueno, hay una gran cantidad de profecías. Todo esto se cumple ya en Mateo 1, y Mateo en solo unas frases nos comienza a mostrar que Judá, David, Abraham, Cristo es hijo de ellos. Dice Mateo 1, verso 1. Vamos a leer este pasaje por lo menos una vez en la vida, hermanos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Sí? ¿Por qué hijo de David? Porque de él vendría el Mesías prometido. Y hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, porque acuérdese, también viene de la línea de Judá. Y a sus hermanos, pero lo importante es Judá. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrón a Arán, Arán a Abinadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rabá a Boz, Boz engendró de Ruc a Obed, y Obed a Isaí. Otra vez se nos vuelve importante porque Isaí es el padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ahí en el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces usted nota que el evangelista tiene como intención en un pasaje muy pequeño, que es un capítulo, ya reunirnos la descendencia del Mesías. ¿Por qué? Porque era importante qué persona, de qué linaje, de qué ciudad y cómo habría de nacer. Todas esas cosas se ven cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Hay otra serie de profecías que nos hablan no solo del nacimiento y de la simiente, nos hablan del ministerio. Hay muchas, solo voy a hablar una o dos. Por lo menos Isaías 43 nos habla un poco cómo iba a surgir su ministerio. Y es bien interesante que el Señor usa una figura de la época, Isaías 43. La figura de la época era que antes de venir un rey, o cuando venía el rey en una conquista, Isaías 43, el rey siempre mandaba un precursor antes que preparara el camino de la llegada del rey. ¿Usted ha visto eso a veces en las películas? Antes del rey entraba alguien con una trompeta anunciando que el rey venía. Entonces esto es importante porque cuando viniera el Mesías, antes de que él dijera yo soy, debería venir uno antes diciendo viene, prepárense en que viene, conviértanse en los padres, él viene. ¿Por qué? Porque el testimonio de uno, el mismo Señor decía, si yo doy testimonio de mí, pues mi testimonio no es válido. Hay otro, el mismo Padre da testimonio de mí, pero la profecía nos decía que antes que el Mesías se manifestara, iba a venir un precursor diciendo, ahí viene.
que era Juan el Bautista. Ahí usted también comienza a notar porque todos los evangelios, antes de hablarnos del ministerio público de Jesucristo, nos hablan del ministerio público de Juan el Bautista, porque era parte también de la profecía mesiánica, como lo vamos a leer ahí en Isaías y en Malaquías. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto. ¿Quién era este? Juan. ¿Dónde comenzó su ministerio? En el desierto. Es más, el Señor lo apartó desde su niñez a vivir en lugares desiertos, porque esa era la profecía. ¿Qué tenía que hacer esta voz? Prepara camino, ¿a quién? A Jehová, porque el Mesías era Dios mismo, como decíamos en estos días. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hay otro pasaje que nos habla de esto, Malaquías 3:1. Malaquías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, 2 libros antes del libro de Mateo. Mira cómo lo dice Malaquías. Estas son profecías ya en relación al ministerio. Malaquías 3, verso 1, que nos hablan de que antes de que se manifieste el Mesías, se iba a manifestar Juan el Bautista. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y como ayer hablábamos, el ángel del pacto, el ángel de Yahvé, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero antes que viniera este ángel del pacto, venía el precursor. Claramente eso se cumple en los evangelios. Vamos a leer solo un evangelio, Juan 1, verso 19. Juan 1, verso 19, vamos a ver cómo vino el precursor y algo que le sucedió al precursor, porque cuando él comenzó a manifestarse, su ministerio fue tan impactante que pensaron que era el Cristo y vinieron a preguntarle, y él dice: no, usted no ha entendido la profecía. La profecía es que hay una voz que clama en el desierto, que le está preparando el camino a otro que viene detrás de mí. Porque también Juan cumplía la figura de profeta del Antiguo Testamento, como en el caso de Samuel ungiendo a David. Samuel fue el que fue hasta de David y en presencia de su familia derramó el aceite sobre la cabeza de David. Y de alguna manera eso fue lo que sucedió en el bautismo. Juan el profeta no le puso aceite, pero Juan vio y dio testimonio que el Dios de los cielos ungió con el Espíritu Santo como ungido, como Cristo, a su Hijo en el bautismo. ¿Sí está entendiendo? Ese fue un gran evento. No simplemente fue un bautismo, fue la unción cayendo sobre el ungido, sobre el Cristo, sobre el Mesías. Y el vaso que usó el Señor fue el profeta Juan, el precursor. Entonces usted comienza a ver que hay gran cantidad de evidencia mostrando que este era el Cristo, el Mesías. Juan 1:19, mira este pasaje, este es un poquito, vamos a leerlo, dice: este es el testimonio de Juan. Curiosamente el Señor permitió que uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo también fuera discípulo de Juan el Bautista. Andrés y Juan fueron discípulos de Juan el Bautista antes de seguir al Señor Jesucristo. Y ellos escucharon y siguieron la enseñanza de Juan. Y mire lo que decía la enseñanza de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque ellos estaban como: ¿será este el Cristo? Juan dice: lo primero que quiero que sepan es que yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces usted va a leer Isaías y Malaquías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? El precursor. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, pues, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Miren lo importante, hermanos. El Mesías era una persona, como dijo Pedro, y se habría de manifestar en un tiempo. Y ya por el precursor se nos dice que el Mesías ya estaba andando cuando Juan estaba en el ministerio. Ustedes no saben, pero ya está aquí. Y mira lo que pasó. Este está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Pero mira esta frase, el que es antes de mí. O sea, viene después, pero él sabía porque la profecía decía que él debía preparar el camino a Dios mismo. Y si el Mesías era Dios mismo, era mucho antes que Juan. Y no solo antes de Juan, como le decíamos aquellas, antes de Abraham, ¿se acuerda? Y no solo antes de Abraham, antes de todas las cosas. Y dice, y mira lo que dice él de él. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan sabía que no era cualquier hombre, que era el ungido, el rey, el Hijo de Dios. Y dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahí comienza ya Juan a hablarnos un asunto que es bien tremendo también. Ellos esperaban a un Mesías, pero no un Mesías que iba a morir. Pero Juan comienza a hablarnos que que él va a decir que es el Mesías, viene como Cordero, que es lo que vamos a estudiar mañana, si el Señor lo permite, o más adelante. Dice, este es aquel de quien yo dije. O sea, yo no soy el Cristo, pero ya está entre vosotros. Y yo dije que viene, pero mira lo que dice. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y ahora lo que decíamos ahorita, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, ¿por qué Él es el Cristo? Porque la palabra Cristo significa ungido. Juan vio como el Padre ungía a su Hijo con su Espíritu Santo. Y él dio testimonio de eso. ¿Por qué? Porque ese era su ministerio, prepararle el camino al Señor y dar testimonio de quién era el Señor. Otra cosa que nos habla del ministerio y que nos hablaba del Mesías, Isaías, vamos a leerlos, Isaías 35, verso 4, era que el ministerio del Mesías iba a estar acompañado de una gran cantidad de milagros. Isaías 35, verso 4. Esto es también importante. Isaías 35, 4. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Yo sé que no hay necesidad de que nosotros leamos los pasajes, pero ahí usted va a entender por qué los evangelistas invirtieron tanto tiempo escribiendo tantos milagros y tantas señales en los evangelios. Porque cuando viniera el Mesías, Dios iba a percibir a su pueblo por la gran cantidad de obras milagrosas que Él haría. Se dicen que había días donde el mismo Señor no podía llegar a una ciudad porque había tantos enfermos y tantos endemoniados que Él no podía estar tranquilo. Se dice que habían días que comenzaba desde la mañana hasta el anochecer sin Él comer, donde se la pasaba todo el día sanando enfermos y expulsando demonios. No ha habido en la historia de la humanidad un hombre que haya hecho tantos milagros y de la clase como los que hizo Jesucristo. ¿Qué es eso? Una evidencia de que Él era el Cristo. Él mismo le decía a los judíos que tanto lo rechazaron: oye, pero es que si ustedes no creen en mis palabras, crean en las obras que yo hago. ¿Es que acaso las obras no dan testimonio de mí? Ellos vieron cómo Él resucitó muertos y aún así no creyeron. Pero la gran importancia de todos los milagros es que eran una gran señal de que aquel que estaba haciéndolo era el Mesías prometido de Israel. A tal punto que, leamos por lo menos un pasaje, Juan 7, verso 32, 31, mira lo que decían los judíos en la época. 31, y no eran esos milagros de las campañas de evangelistas hoy que sanan a los enfermos y van a preguntar a los 2 días al enfermo y sigue igual, solo fue algo de éxtasis como superficial. Estos eran milagros donde a la gente le crecían brazos, donde el ciego comenzaba a ver, donde el leproso era sanado, donde cosas extraordinarias, ¿no? Y mira lo que decían la multitud, Juan 7, 31. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, los tenía abrumados. Ellos decían: no, pero es que ¿será posible que cuando venga el Mesías haga más señales que las que hace este? O sea, imagínate cómo era que hasta los que eran contrarios llegaban a un punto de decir no. Y ellos dijeron: si no lo matamos, lo hacen rey. Lo hacen rey porque es que ya se está pasando, resucita muerto, hace lo que... En vez de creer en Él como el Mesías, lo mataron. Entonces, la persona proféticamente anunciada por las Escrituras era un hombre increíble, así como fue nuestro Señor. Era un hombre que nunca más, como decíamos un día, no lo ha habido, no lo hay y no lo habrá. Como Él ninguno, hermano. Como Él ninguno. Pero la Biblia no solo nos dice que esto acompañaría su vida, su persona, sino que habría un tiempo de la manifestación mesiánica. Hay una profecía que quiero que leamos que es bien interesante. Daniel 9, verso 24. Daniel 9, verso 24. Vamos a leer una profecía que nos habla del tiempo de la manifestación del Mesías. Porque Pedro, ¿qué nos decía? Que el Espíritu en los profetas, ellos indagaban diligentemente buscando qué persona, que ya hemos estado hablando de la persona, pero también ellos decían en qué tiempo se habría de manifestar. Y es una profecía importante. ¿Por qué? Porque si las Escrituras nos pudieran mostrar en qué época se habría de manifestar el Mesías, podríamos estar apercibidos de eso, ¿no? Y hay una profecía en Daniel que es bien interesante. Es tan clara que algunos rabinos en el Talmud prohibieron la interpretación de esta profecía, porque muchos cristianos comenzaron a usarla y era una espada que no podían combatir. Entonces pusieron este pasaje bajo maldición. El Talmud dice algo así: maldito el que interprete esta profecía. Porque la interpretación de esta profecía nos muestra la época donde habría de surgir el Cristo. Entonces ellos, como para que ningún judío la lea,
lo pusieron bajo maldición. Pero ¿qué decía el Señor de Daniel? El que lee, entienda. Porque a veces nosotros leemos, hermano, y no entendemos. No entendemos. Hay que entender un poco lo que el Señor dijo. Amén. Vamos a leer Daniel 9, verso 24. Daniel está orando al Señor porque el profeta Jeremías había dicho que ellos iban a durar 70 años de castigo en Babilonia, de cautiverio. Y en esa época Daniel ve que ya los 70 años se están cumpliendo y comienza a orarle al Señor por esa profecía. Cuando Daniel comienza a orar, el Señor le responde con otra profecía, que es la que vamos a estudiar. Dice, creo que es por Miguel. Ahí en el verso 24, Daniel 9, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces el Señor le dice a Daniel que hay 70 semanas para que se cumplan ciertas cosas. Entre esas, ungir al santo de los santos. Y en el verso 25 dice, sabe pues y entiende, esto es lo que vamos a entender, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Leímos, pero ahora vamos a entender. ¿O usted ya lo entendió? Vamos a entender. ¿Qué está diciendo el Señor? 70 semanas para que se acabe la prevaricación, se acabe el pecado y el Mesías príncipe sea ungido. Pero esas 70 semanas tienen 3 partes, si se puede decir. La primera, 7 semanas que nos hablan de la restauración de la ciudad de Jerusalén y el templo. Las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y después queda una semana que es la última semana de Daniel, que es la semana conocida como la del anticristo. Pero el tiempo que nos interesa es el que se habla ahí en el 25, que es lo que vamos a entender. Dice, vamos a leerlo otra vez despacio, ahora sí. 25, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Mira esas frases. Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe va a haber 7 y 62 semanas, que sumados dan 69 semanas. La palabra semana en el hebreo ahí es Shabua, que literalmente significa 7. O sea, son semanas de 7 años, especialmente, o de 7 setentas, o la semana de 7 Shabuas de años. Y es interesante porque tú coges las 69 semanas y pues las multiplicas por 7, porque la palabra semanas en el hebreo es shabuas, que significa 7. Entonces, hay hermanos que lo han hecho, yo lo hice acá. Si usted tiene una calculadora puede hacerlo conmigo. Entonces, pero el comienzo de esas semanas es la orden para reedificar Jerusalén y el templo. Esa orden surgió y está escrita ahí en Nehemías 2, verso 1. Si usted quiere leerlo, o yo le doy el año, porque ahí aparece. Es el año, el mes de Nisán,
en el año 20 de Artajerjes, un rey de Persia, Medo-Persia. En ese año, si ustedes se acuerdan la historia de Nehemías, Nehemías se enteró que la ciudad estaba destruida. Y Nehemías, que era el copero del rey, llega así como triste a la presencia del rey, le dice, bueno, pero tú ¿por qué estás triste? Y él se llena de valor y le dice, no, es que yo estoy triste porque la ciudad de mis padres está... Y él le dice, no, mira, ve, yo te voy a dar la orden para que tú trabajes y comiences a restaurar la ciudad. Y él fue, y ahí comienza todo el libro de Nehemías. Eso sucedió en el año 445 antes de Cristo. Ahí comenzó la orden. Entonces, desde esa fecha nosotros podemos comenzar a sumar las 69 semanas de Daniel. Esas 69 se deben multiplicar por 7. 69 multiplíquelo por 7 para contar los años que son. Yo lo hice acá, pero si usted quiere, hágalo conmigo. Eso daría, ¿ya lo hicieron? Daría 483 años. Acuérdese que en los tiempos bíblicos los años eran de 360 días. Nosotros usamos un calendario con 365 días, que es el calendario gregoriano. Entonces, multipliquemos esos 483 años por los días del año en la época, como se cuentan en la Biblia, por 360 días. Eso da 173,880 días. Entonces, desde la época que se hizo la orden, que es el 445, hay que sumarle estos días. Pero vamos a comenzar a convertir esos días en años bisiestos, o sea, en años de 365 días. Entonces, dividámoslo. Sí, claro, para convertirlo en años... No, 173,880 días en 365 días. Sí. Entonces eso nos da 476 años, punto 38 días, punto algo. ¿Sí? Entonces, tomemos la orden. La orden surgió en el 445 antes de Cristo. A eso tenemos que sumarle los 69 semanas de Daniel, que ya las convertimos en años. Entonces, a menos 445, porque es antes de Cristo, sumémosle 476,38. ¿Sí lo hice? ¿Sí lo... Exactamente, o a 445, que son los años antes de Cristo. Se puede hacer así, pero es más... Entonces da más o menos el año 31 punto algo de la era cristiana. Mira lo interesante. La profecía de Daniel nos decía que desde la orden de Daniel, sumando los 69 semanas de Daniel, nos daría el tiempo donde aparecería el Mesías príncipe, que más o menos es o el año 31 o al 32 de la era cristiana. Y el otro dato interesante es que apenas se manifestara el Mesías príncipe, habría otro suceso que cerraría la época o el tiempo donde vendría el Mesías de Israel. ¿Cuál es el otro suceso? Pues leámoslo porque ahí está en Daniel 5:26. Dice, y después de las 62 semanas o del año 31 de la era cristiana, ¿qué pasaría? Se quitaría la vida al Mesías príncipe. Porque imagínense, mañana vamos a hablar de que los judíos le decían, y aún los judíos discípulos del Señor decían, pero ¿qué es eso de que Él habría de morir? Y los judíos no esperaban un Mesías que habría de morir, pero aquí Daniel nos dice que se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Pero mira el siguiente suceso que nos va a cerrar la época de donde aparecería el Mesías. 9:26. Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí.
Y mira, esta es la otra parte que nos va a cerrar el tiempo de la manifestación del tiempo del Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea que el Mesías habría de surgir en un tiempo donde existiera la ciudad, donde existiera el templo. ¿Y saben cuándo se acabó ese tiempo? En el año 70. Porque en el año 70 vino lo que dice ahí Daniel. Un príncipe, ¿saben cómo se llama ese príncipe? Roma. Por mano de Vespasiano y Tito, y rodeó la ciudad, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Entonces, mira lo interesante, el Mesías habría de surgir, pero cuando él surgiera tenía que estar en pie el templo que se mandó reconstruir en la época de Nehemías. ¿Saben qué, hermano? Ese templo ya no existe. Si el Mesías habría de surgir, surgiría antes del año 70. Y por las 69 semanas de Daniel, después del año 30. Mira lo que decía Pedro. Los profetas anunciaban qué persona y en qué tiempo. O sea, si el Mesías ya no vino para Israel, ya no vino. Porque debía haber ciudad y debería haber templo. Y no cualquier templo, sino que el que se comenzó a reedificar en los tiempos de Nehemías. ¿A usted no le parece interesante esta profecía, hermanos? Esas son cosas que solo Dios podía organizar soberanamente este asunto. Hay otros pasajes que nos hablan del Mesías y el templo. Por lo menos Malaquías 3 lo leíamos, volvámoslo a leer, verso 1. Habla que cuando el Mesías viniera, estaría el templo. Malaquías 3, verso 1. Pero la profecía de Daniel es bien interesante. Hay hermanos que han hecho, el cálculo que nosotros hicimos, lo hicimos muy gruesamente. Hay hermanos que cogen días, cogen los días bisiestos, las horas, y llegan a calcular que cuando el Señor entró a Jerusalén, que Él dijo que Él lloró por Jerusalén y dijo que Él lloraba por Jerusalén porque ellos no habían conocido el tiempo de su manifestación. Muchos hermanos dicen que probablemente la cita de Daniel, haciéndola con cálculos exactos, nos daría el día exacto que Él entró a Jerusalén. Yo lo he hecho en un estudio que hicimos con los hermanos de la localidad de las profecías de Daniel. Pero no lo quería hacer tan exhaustivo porque no me interesa dar un día, sino en la época. Que la época es más o menos el 31 al 32 hasta la invasión de Jerusalén. No puede pasarse ese periodo. Esto es tan claro que, como les decía al comienzo, los judíos dijeron, no me lean Daniel. No lo lean. El que lo lea, maldito. ¿Por qué? Porque ahí muestra claramente que tenía que ser un hombre del primer siglo que fuera el Mesías de Israel. O sea, y nosotros decimos amén. Daniel lo dijo y así se cumplió. Y el mismo Señor habló de esto. El Señor les dijo a los judíos, porque ellos le preguntaron, Señor, viendo el templo, ¿se acuerdan que ellos veían el templo? Le decían, Señor, mira esto. Y el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Porque Él sabía que en el año 70 iba a venir el imperio romano a rodear. Veamos el pasaje de Malaquías 3, verso 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, el de Juan el Bautista. Y mira lo que dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea que la venida del Señor está relacionada con el templo, porque era en la época de la reconstrucción del templo de Nehemías y de la ciudad que iba a venir el Mesías, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Vamos a terminar leyendo un pasaje en Lucas 24. Lucas 24, verso 25. Dice, hablándole a los judíos, a los discípulos de Emaús, en el camino, porque ellos no pensaban que el Mesías iba a morir y estaban frustrados.
Pero mira lo que les dijo el Señor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué frases, ¿no, hermanos? ¿Cómo tienen un corazón tan duro y tan insensato? ¿Por qué no creen lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No leíamos en Daniel que era necesario que el Mesías príncipe muriera? Y vamos mañana, bueno, de pronto mañana, a ver otros grandes pasajes del Antiguo Testamento que, hermano, pasajes que mostraban a Cristo en la cruz, hablando en la cruz desde los profetas, y ellos no lo creían. No era necesario. El Señor permita que nosotros no seamos tardos para creer lo que dicen los profetas, hermano. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Imagínense, nosotros solo leímos hoy Daniel y algunos otros, pero así como el Señor comenzó por Moisés, los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de Él decía. Entonces apenas hoy hicimos un chispazo para mostrar qué persona y qué tiempo anunciaban los profetas de que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces esto es fundamental de nuestra fe porque la doctrina cristiana y los evangelios se centran en esto, en darnos toda la evidencia a nosotros como creyentes para que confiemos que Jesús no es simplemente un gran maestro, era el hijo de Abraham, el hijo de David, el ungido de los ungidos, el rey de reyes y el Mesías glorioso de Israel. Amén. Y ahora creyendo en Él nosotros tengamos vida eterna. Entonces hoy vimos el otro aspecto, cómo las escrituras demuestran que Jesús es el Cristo. Si usted quiere, ¿verdad?, por lo menos tener una vista un poco más clara, más profunda de esto, léase el capítulo 9 del libro de John McDowell, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Ese te da todos los pasajes, el capítulo 9, y ahí tú puedes leerlo y es muy rico. Entonces, estas cosas nos van a ayudar que cuando vayamos a las Escrituras entendamos un poco más lo que nos quieren hablar las Escrituras. Amén. Que es el testimonio y el fundamento de nuestra fe, que Jesús es el Cristo. Ao leão de Judá.